Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hacer un video corto sobre la fuerza es el derecho o la ley del más fuerte. Va a depender porque he visto traducciones de Might is Right hechas de diversas formas, pero básicamente ese concepto. Pero antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un video. Honestamente, esta es la única forma que pueden asegurarse de que el canal crezca, porque realmente yo sé que muchos de estos temas son en cierto aspecto pesados para algunos que están acostumbrados a ver en YouTube videos de entretenimiento o de temáticas básicamente superficiales, ¿verdad? Que no entran al tema de forma muy profunda para no crear un disturbio emocional o social en las personas que están viéndolo, pero pienso que uno no puede crecer o avanzar en la vida si no enfrenta cosas de forma directa. También voy a poner mi cuenta de X en la parte de abajo y mi cuenta de Ko-Fi para aquellos que quieran donar o por lo menos ver la tiendita donde yo pongo mis productos simplemente para poder promocionar este proyecto. Así que la fuerza es el derecho. Hablo de esto porque no únicamente esto ha sido una filosofía muy popular en la antigüedad, donde se desarrolló el darwinismo social, se desarrollaron ideologías políticas naturalistas que planteaban de que a la hora de la verdad los derechos son una ficción filosófica y que lo único que existe realmente es la violencia y la fuerza para poder establecer conceptos o ideas o sistemas políticos en sí o sistemas religiosos. Primero que nada, sí quisiera darle el mérito a la crítica a los derechos, y la realidad es que los derechos no existirían como concepto si no fuesen idealizados por el hombre. Y lo que quiero decir con eso es que cuando uno habla del derecho a comer, pues obviamente la única persona que podría imponer esto sería o una institución que tenga el derecho a la violencia o un individuo con el derecho a la violencia, o sea, la capacidad de acaparar recursos para sobrevivir, ya sea de forma pasiva o de forma violenta, dependiendo de las circunstancias. Y que la infraestructura del derecho, o sea, de la conceptualización misma, de que existen unos parámetros en la existencia que delinean lo que está bien y está mal, proviene de un pensamiento filosófico y teológico. Por ende, lo que ha pasado es que a través del periodo histórico en la modernidad en la cual nos hemos alejado del pensamiento religioso, o sea, de la creencia en Dios, de la religión revelada en particular, pues entonces los pensadores modernos han tratado de establecer conceptualizaciones de derecho que estén ajenas a la religión. Porque al descartar el concepto que Dios se comunica a través de la revelación, pues tuvieron que buscar alguna manera de poder explicar cómo podemos convencer a las personas de que existen tales cosas como el derecho a la vida, por ejemplo, que no se puede demostrar de forma obvia, sino que se tiene que tratar de evidenciar, ya sea que Dios no las dio o de que hay un derecho natural, algo que uno puede observar en la naturaleza, que de alguna manera se puede derivar ese derecho. Claro, el problema es que en la naturaleza, mediante la observación, uno no puede extraer conceptos de derecho, sino que únicamente puede entender conceptos de hechos. Lo que es, no necesariamente lo que debería ser, porque cuando uno habla de lo que debería ser, estamos entrando al ámbito de la ética, estamos hablando en el ámbito de la moral y no en el ámbito de la realidad. Entre comillas, realidad, estamos hablando observable, empírico. Así que todos estos pensadores empiezan entonces a desarrollar esta noción de que, bueno, existen derechos, pero aunque a lo mejor Dios tuvo que ver en esto, a la hora de verdad no lo podemos probar de esa manera, así que vamos a tener que evidenciarlo mediante el estudio de la naturaleza en sí. Y mediante el estudio de la naturaleza, pues podemos derivar de que existen ciertos parámetros de la vida, ciertos parámetros de la propiedad, del matrimonio, etc. De ahí viene toda esta infraestructura moderna donde nosotros justificamos nuestros derechos. Pero el problema es que una observación bastante clara de esta misma naturaleza también indica de que no existe tal cosa como un tribunal en la naturaleza de adjudicar bienes y males. O sea, no es como que si a un lobo le roban un terreno, él puede ir a un tribunal a exigir que le rediman su derecho, porque obviamente eso no existe. El que tomó el terreno y mató a todo el mundo en ese terreno es el que se queda con el terreno. Así que ya en ese caso empieza a ver el concepto de que
los fuertes son los que realmente deciden el derecho, que la violencia y aquellos que la controlan, los que ganan, son realmente los que adquieren un derecho. No necesariamente porque existe un derecho, sino simplemente porque es una realidad. La persona lo tiene, el animal lo tiene, lo obtuvo, no se lo pueden quitar, pues ya se convirtió en derecho. Claro, el problema con ese tipo de lenguaje es que está mezclando categorías, está mezclando las categorías de ética y moral que provienen de la religión y la filosofía y la están mezclando con estos conceptos particulares, naturalistas, que niegan la misma idea del derecho. Entonces, al crear este híbrido, no únicamente lingüístico, sino filosófico, hay muchas ironías que provienen de ella. Porque si uno habla de que existe tal cosa como el derecho a la vida, dentro del derecho a la vida existe el derecho a la muerte. Y dentro de esos derechos, si uno plantea que son de la naturaleza y es únicamente la fuerza la que los determina, entonces realmente uno no puede hablar de ningún tipo de derecho a nada, porque lo único que está determinándolo todo sería el último que ganó, el último que conquistó. Entonces, pues realmente el que conquista no cree en derecho porque cree que conquistar es lo que importa. Y el que fue derrotado no puede apelar a ningún derecho porque la derrota es la que definió su estado de derecho, o sea, su situación de perderlo todo, perder su familia, perder su terreno, etc. Así que es un círculo porque no puedes hablar de una concepción ética y mezclarla con una concepción fáctica de hechos. Si una persona viene a mi hogar y me quema la casa y me roba a la esposa y mis hijos, pues eso es un hecho, pero eso no necesariamente significa que está en derecho. Pero para yo poder imponer ese derecho, yo voy a tener que tener toda una alianza con una infraestructura gubernamental que tiene la capacidad de violencia para poder agarrar a ese individuo, ajusticiarlo y forzarlo a que me devuelva lo que me pertenece. Que imponga justicia a mi favor, porque yo no tengo la capacidad individual de lograrlo. A lo mejor la tengo. Si la tengo, pues entonces yo voy a la casa de ese individuo y le quemo su casa y me llevo a mi mujer para atrás y mis hijos y también me llevo a la mujer del tipo y me llevo a los hijos también. Y entonces empieza a haber este proceso bastante natural, podemos decir, pero problemático para la convivencia social. Sin embargo, nuestros políticos hoy día hablan como si ellos son esos mismos criminales, que no creen en la ética ni la moral, ni creen en los derechos realmente, sino que creen en los derechos del que gana. Porque uno los escucha hablar de esa manera. O sea, ellos están constantemente diciendo, bueno, invadimos y tomamos ese país o asesinamos al líder de ese país porque podemos hacerlo. ¿Y quién nos va a parar? ¿Quién nos va a decir que no? Bueno, ese concepto es una violentación básica de la dinámica del derecho. Y bueno, uno puede decir, es verdad, ¿quién le va a hacer algo? Pero eso no significa que es correcto, simplemente significa que lo pudo hacer. Pero lo va a poder hacer hasta el punto que venga otro estado más fuerte o más capaz o que tenga un momento histórico interesantemente particular que pueda sobrepasar esa violencia del otro estado y ahora le impone al otro estado y a los otros ciudadanos de ese estado la violencia que les tocaba. Aspecto de justicia retributiva, que es otro problema filosófico, porque en la justicia retributiva implicaría de que hay algo que pasó, que estuvo mal y que requiere algún tipo de paga, algún tipo de deuda que no ha sido saldada. Y para que uno cree en eso, uno tiene que creer que existen tales cosas como moral y ética, que existen unos valores universales que se le pueden imponer a una persona. Porque si el tipo viene y me roba todo aquí en la casa y no existe tal cosa como un derecho, una moral, una ética, pues ¿por qué yo me estoy molestando? Si él está haciendo lo que es natural, él quiere mis recursos, tiene la fuerza, tiene las armas, tiene la capacidad y tiene la sorpresa. O sea, me pudo sorprender, me tomó inesperadamente y esa sorpresa le dio una ventaja. Me cogió durmiendo, cuando abrí los ojos y vengo a ver, estoy amarrado y me fastidié. Bueno, pues, ¿por qué yo me voy a quejar de eso? Porque yo quiero venganza de eso. Yo debería celebrarlo porque es un tipo muy inteligente, un tipo que tomó acción, una persona que mira el mundo de una forma correcta porque lo que quiere es avanzar. Y es un emprendedor de las finanzas y del amor porque se llevó a mi mujer también. O sea que un tipo realmente debería respetar. Debería escribir un libro del arte de robar mujeres. Debería hacerse millonario y robarle a todo el mundo. Y bueno, cuando viene a ver, es una celebridad. En ese mundo moral y ético,
pues no hay nada que quejarse. Si creemos que sí podemos quejarnos porque creemos de que existe tal cosa como el bien y mal, es porque creemos en una religión del bien y mal. O sea, creemos que existe tal cosa como lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto, y que todas las instituciones políticas, sociales y religiosas están fundadas en estos valores, que son universales. Y por lo tanto, pues sí, existen los hechos en la vida. Existe el criminal, el violador, eso existe. Pero también existe la justicia, el derecho, etc. Pero no podemos desligarlos de su origen, porque cada vez que uno atenta a desligarlo de su origen, nos desligamos del derecho en sí, nos desligamos de los valores que lo fundamentan. Así que por eso es que yo no le tengo ningún tipo de cariño al secularismo, a las ideologías de la ilustración, de los conceptos modernos que se sacan el derecho de la manga o tratan de justificarlo mediante estos conceptos naturalistas, porque siempre hay un problema con esa posición. Naturalismo usualmente está relacionado al pragmatismo existencial. Las cosas son lo que son y no se puede hacer nada. ¿Y quién eres tú para juzgar? No me juzgues a mí, yo no te juzgo a ti, etc. Eso tiende a llevar a un tipo de inmoralidad grasa, porque la misma explotación de las mujeres hoy día, en la cual tratan de convertir a todas las mujeres en prostitutas, y eso es lo que han hecho, que ya no únicamente se prostituyen en la calle, sino que se prostituyen en línea, hacen dinero en línea prostituyéndose, los videos de música las prostituyen. Ya eso no es inmoral porque ella es una emprendedora, porque ella es libre, ella puede escoger prostituirse. Esa es la forma que lo construyen, porque ya no hay una cuestión de valores de pureza, decencia, dignidad. Eso no existe porque eso es un estorbo a la libertad, supuestamente. Pues todas esas ideas que son tóxicas provienen de decapitar la religión, decapitar la filosofía, para llevarnos a un punto que estamos peores que una bestia. Porque ni las bestias han llegado a los niveles que muchos de nosotros hemos llegado. No es como que uno va a una selva y entra por una esquina y ve debajo de 2 palmas 7 monas prostituyéndose. Eso usted no lo ve porque no es natural, ni en el contexto del naturalismo es natural. Así que hemos cogido el concepto mismo del naturalismo, lo hemos hecho una caricatura y hemos convertido a nuestra civilización en un asco, todo con la justificación de que estamos siguiendo la ley natural. Aunque usted no lo diga, pero el político, el filósofo, el pensador que está debajo de todas las ideas que usted escucha en la calle están fundamentadas en esto. Cuando le pregunte, ¿ese estado terrorista está haciendo bien o está haciendo mal? Usualmente la contestación es no es que esté haciendo mal, es que lo hizo. Y lo hizo pues porque lo pudo hacer y ya esa es la realidad. No hay que explicarlo. Entonces si uno dice que está mal, pues uno tiene que ser coherente y decir por qué está mal. Y está basado en conceptos de bien y mal universales. No está basado en simplemente un estado de derecho. No es un contrato social. El contrato social no es suficiente para justificar el bien y el mal. Porque los contratos sociales se pueden alterar. Uno puede enmendar un contrato. Así que yo puedo hacer un contrato de que la familia es lo correcto y yo puedo enmendar ese contrato, inventarme lo que es una familia, meterlo en el contrato y ahora la inmoralidad se hace moralidad. Y esto no es posible porque crea el caos que estamos viviendo. Así que quería hacer un video corto o lo más corto posible sobre el tema porque pienso que hoy día estoy escuchando a mucha gente de ambos lados del debate público que utilizan justificaciones naturalistas de los fuertes son los ganadores, los fuertes son los que definen el derecho y a ambos lados lo utilizan como justificación para su posición sin darse cuenta que se están autocancelando. Así que espero que el tema de alguna manera les sea útil, le puedan sacar algo y que los ponga a pensar sobre el tema. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Gracias por estar conmigo, nos vemos la próxima.